Hola hermanas, Dios les bendiga. Aquí nos encontramos una vez más en un episodio de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Es un gusto para mí estar grabando este episodio. Acuérdate que estamos buscando cómo encontrar nuevas fuerzas en el Señor. Estaba pensando en qué clase darles ahora y tenía mucho tiempo queriendo dar una clase sobre Sansón, porque Sansón fue el hombre más fuerte que encontramos en la Biblia. Un hombre que pudo encontrar fortaleza en Dios, en todos los aspectos, fortaleza física, sobre todo. Pero como es tiempo del Día de las Madres, estamos en esa temporada, entonces mejor quiero hablarte sobre la mamá de Sansón. Creo que va a ser de bendición esta clase y te pido que me acompañes a orar en esta mañana. Padre, gracias te doy por la oportunidad de estar aquí grabando para mis hermanas, pidiéndote, Señor, que tú me uses al compartir tu palabra. Señor, te pido que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y te doy gracias por cada una de las personas que me escuchen, por cada una de las madres que me escuchen, que esta clase pueda ser de bendición, Señor, como lo ha sido para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que en la palabra de Dios no aparece el nombre de la mamá de Sansón. Nada más sabemos quién era ella, cómo se llamaba su esposo. Su esposo de ella se llamaba Manoa. La historia de la Biblia nos cuenta cómo fue la manera en que Sansón fue concebido. Entonces de ello te quiero hablar hoy. La mujer de Manoa, madre de Sansón, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, fue una mujer que fue un instrumento útil en las manos de Dios. Que Dios nos permita a cada una de nosotros, hermanas, ser un instrumento útil en las manos de Dios. Dios tenía planes especiales para su pueblo, al igual que la clase anterior que te hablé de Gedeón, que era el tiempo de los jueces, el tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía. También Sansón y sus padres vivieron en tiempo de los jueces, un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo que se puede decir de apostasía. Pero bueno, ellos formaron parte del plan de Dios. Dios tenía planes especiales para su pueblo. Él quería librarlos de la opresión. En este caso estaban siendo oprimidos por los filisteos. Cuando Dios quiere librar a su pueblo, pues busca qué persona puede ser útil para este fin. Y entonces Dios escogió a este matrimonio. Él visitó a esta mujer anticipándole el nacimiento de un hijo. Ella, al igual que otras mujeres en la Biblia, era estéril. Ya hemos platicado sobre esta situación, que es una situación triste aún hasta nuestros días para las mujeres que anhelan con tanto deseo tener un hijo. Bueno, ella era estéril, ella nunca había concebido y un ángel del Señor se le apareció. En la Biblia, si recuerdas, hubo otras personas, otras mujeres que también tuvieron un anuncio de que iban a tener un hijo, así como Sara cuando concibió a Isaac, aunque la noticia se la dieron a su esposo Abraham. La otra fue Elizabeth, que también la noticia se la dieron a su esposo Zacarías y ella dio a luz a Juan el Bautista. Y la otra fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. A ella se le apareció el ángel Gabriel. En el caso de la mujer de Manoa, vemos su historia en el libro de Jueces capítulo 13, pero ella tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Nosotros creemos que el ángel de Jehová es una manifestación de Jesucristo mismo. Ella entonces pudo hablar con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dijo que iba a tener un hijo. ¡Qué bendición! Pero no solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino que le dio recomendaciones para el cuidado de ese hijo. Ok, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver cómo fue que le dijo. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 de Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová,
y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Qué bendición, hermana, estar esperando por tanto tiempo este anhelo de su corazón, y ahora le es concedido. Pero le dan indicaciones. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Yo quiero traer a tu mente algunas consideraciones, hermana, de esto que le pasó a la mujer de Manoa. Primeramente, yo quiero decirte, tener hijos es un milagro. Aun cuando tú no hayas batallado para tener hijos, hayas sido siempre fértil, qué bueno, pero de todas maneras tener un hijo es un milagro de Dios. La concepción es un milagro de Dios. En este caso es un milagro todavía más evidente porque ella era estéril, nunca había podido tener hijos. Pero ahora se le demanda a ella que viva en pureza y que viva en sobriedad, que no coma cosa inmunda y que no beba vino ni sidra. Podemos decir, ¿pero por qué? Bueno, es que su hijo iba a ser nazareo, dedicado a Dios. En la Biblia se nos menciona, en la ley, que había personas que podían consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, y en ese tiempo, que era solamente un tiempo, se abstenían de muchas deleites, por así decirlo, como el vino, como no se cortaban el pelo, etcétera. Manifestaban una consagración al Señor. En el caso de este bebé, no iba él de su voluntad a ser consagrado, sino era consagrado desde el nacimiento, desde su concepción. Y ella, como madre, tenía que guardarse de todo lo que él se iba a guardar en su vida. Me parece muy interesante, hermana, porque ella debía de vivir siendo un ejemplo para su hijo desde antes de que él siquiera viera la luz del sol. Qué bendición y qué honor y qué responsabilidad es la de una madre. Hermana, tenemos que ser ejemplo, tenemos que enseñar con el ejemplo. No podemos pedir a nuestros hijos que se guarden de ciertas cosas que nosotros no nos guardamos. No podemos pedir a nuestros hijos que sean más consagrados de lo que nosotros no somos. Ella tenía que vivir en pureza y sobriedad porque así debía vivir su hijo. Y hermana, así debe de vivir una madre, en pureza y en sobriedad. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo, no de vino, no de disolución. Entonces, esa era una de las cosas que yo quiero traerte a la mente. Tener hijos es un milagro, tener hijos es una responsabilidad, enseñamos con el ejemplo. La otra cosa que quiero mostrarte es que ella debía consagrar su hijo al Señor, en este caso como nazareo. Hermana, nosotros no hacemos ya estas ritos que hacían los judíos, no hacemos votos de nazareato con nuestros hijos, pero sí debemos dedicarlos a Dios. Hermana, que nuestro hijo, nuestra hija sean para Dios es la mejor decisión, el mejor propósito que podríamos tener para ellos. Hermana, ¿a quién le quieres dar tus hijos tú? Creo que la mejor persona, creo que la única persona digna de tener a nuestros hijos es nuestro Dios. Entonces hay que entregarle nuestros hijos a Dios. Le dijeron a ella: Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hermana, ella iba a cuidar a un hijo, a criar un hijo, a educar un hijo para que fuera un libertador, para que fuera un salvador de su pueblo. Hermana, su hijo iba a ser un instrumento de liberación para su pueblo. Ese es un buen propósito para un hijo. Es un buen propósito para la vida misma. Hermana, ¿cuál es el propósito que tú tienes para tus hijos? ¿Para qué quieres a tus hijos? ¿Para que te mantengan? ¿Para que sean alguien grande en este mundo perdido?
¿O los quieres para que sirvan al Señor, para que sean instrumento de liberación para el pueblo, para que propaguen el evangelio del Señor Jesús? ¿Para qué queremos a nuestros hijos, hermanas? Debemos de tener una visión, pero una visión no terrenal, sino una visión celestial. Que nuestros hijos sean siervos de Dios, que nuestros hijos busquen agradar a Dios, que nuestros hijos sean consagrados al Señor. Una enseñanza más que tenemos de esta mujer, de la mujer de Manoa, era el matrimonio que ella tenía, cómo ella se relacionaba con su esposo, cómo ella tenía un respeto adecuado por su esposo. Ella se encontraba en la posición correcta, hermanas. Ella era muy fiel para con su esposo, una mujer sujeta. Ella le contó a su esposo lo que había pasado. En el versículo 6 y 7 dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Te fijas, hermana? Ella fielmente contó a su esposo lo que había pasado. La verdad, ella no supo que era un ángel el que le había hablado. Ella dijo: un varón de Dios. Su aspecto era como de un ángel. Y era temible en gran manera. Fíjate, era una mujer temerosa, era una mujer prudente, no se atrevió a preguntarle quién era, ni dicen, tampoco él me dijo su nombre. Pero ella recibió la palabra y ella creyó. Ella era una mujer de fe, hermanas. Ella creía que Dios había contestado sus oraciones de mucho tiempo y le había concedido que ella pudiera concebir un hijo. Mi hermana, entonces ella estaba cumpliendo con su papel en la postura correcta, pero lo vemos a él, al esposo. Él era un hombre de Dios, era un hombre de Dios consagrado, hermanas. Acuérdense que estaban viviendo en tiempo de los jueces, donde había gran apostasía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, pero este hombre no. Este hombre era un hombre consagrado a Dios, porque él entonces oró a Jehová. No oró a un ídolo, no buscó un agüero. Él oró a Jehová, se dirigió directamente a Dios, porque dijo: oh, yo quiero saber bien qué es esto que ha pasado, yo quiero que Dios me instruya, yo quiero que Dios me dirija. Dice el versículo 8: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Eran ambos un matrimonio responsable. Era un matrimonio que anhelaban tanto un hijo, pero no nada más por tener un hijo, sino por criarlo adecuadamente. ¿Cómo educar a ese hijo? A veces nosotros nos ponemos a pensar tal vez: oh, voy a tener un hijo, qué bueno, qué nombre le voy a poner, qué ropa le voy a comprar, pero no nos ponemos a pensar: ¿cómo voy a educar a ese hijo? ¿Cómo voy a hacer para que él ame a Dios? ¿Cómo voy a hacer para que él sea consagrado a Dios? ¿Qué debo de hacer para que él tenga fe en el Señor? Eso era lo importante para esta mujer y su esposo Manoa. Eran un matrimonio que estaban en verdad involucrados en el querer criar un hijo, pero un hijo para dárselo a Dios. Querían una instrucción más cierta, cómo guiarlo. Oh, hermanas, que Dios nos diera esa necesidad siempre de buscar en nuestros hijos el hambre, el temor de Dios, el hambre espiritual. Muchas veces nos ocupamos por su comida, por su vestido, pero nuestros hijos leen la Biblia, nuestros hijos oran, nuestros hijos tienen una relación personal con el Señor. O nomás nos ocupamos de llevarlos a la iglesia, pero no sabemos en verdad si ellos tienen una relación personal con el Señor. Hermana, estas personas, este matrimonio era un agente de oración, y lo podemos saber porque Dios estaba listo para escucharlos. Dios oyó la voz de Manoa, dice en el siguiente versículo. Hermana, ¿tú has sentido alguna vez que Dios no te escucha? No dudes, hermana, Dios está atento a nuestro clamor. Es un Dios que oye la oración. En este caso, Dios oyó y contestó. ¿Te imaginas, hermana? La oración de un hombre movió los cielos,
porque volvió a enviar al ángel de Jehová ahora a volver a hablar con ellos. Hermana, qué tremenda pareja, qué bendición que nosotros podamos tener un esposo consagrado a Dios. Si tú no tienes un esposo consagrado a Dios, sigue orando por él, hermana. Dios puede hacer en tu esposo que él pueda tener un encuentro verdadero con el Señor. Y si lo tienes, disfrútalo, hermana, y pasa tiempo con tu esposo en oración al Señor. El ángel de Dios, hermana, se apareció otra vez, pero otra vez estaba ella sola en el campo. Pues yo no sé, ella salía al campo a meditar, a orar, salía al campo a ver tal vez sus animales, yo no sé a qué salía al campo, pero ella ahí la volvió a encontrar el ángel de Jehová y ella le dice, espérate, necesito ir por mi esposo, espérame aquí. Dice que corre para avisarle a su marido y le dice, el varón de Dios que vino la otra vez aquí está. Y entonces Manoa corre a ver otra vez a este varón de Dios. Dice el versículo 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. ¿Oyes estas palabras? Yo soy. Las palabras que el Señor Jesucristo usaba. Las palabras que lo identifican con Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy. Y entonces Manoa le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidar a este niño? Y el ángel le dijo, pues yo ya dije cómo se va a guardar la mujer, es nada más eso. Versículo 14, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces, hermana, Manoa manifiesta otra característica muy buena de su personalidad. Él era una persona hospitalaria. En la antigüedad, cuando una persona venía y se le daba una atención, una comida, un hospedaje, Manoa entonces le dice, espérame, te vamos a dar un cabrito, queremos que comas aquí con nosotros. Pero el ángel de Dios lo guía a él a la adoración de Dios. Le dice, ¿quieres ofrecer holocausto? Ofréceselo a Dios. Manoa hasta este momento no sabía que con quien estaba hablando era el ángel de Jehová, no era un simple varón de Dios, no era un profeta, era el mismo ángel de Jehová. Entonces Manoa es guiado a no ver nada más hacia enfrente, sino mirar hacia arriba, adorar a Dios, glorificar a Dios por esto que les había dado. Hermana, recuerda, tenían mucho tiempo esperando un hijo. Y ahorita habían recibido la noticia, habían orado a Dios, pero no lo habían adorado. Entonces ahora ellos son guiados a adorar a Dios, ofrecen este holocausto y ven un milagro de Dios aparecer delante de sus ojos. Dice que el ángel, ok, aquí dice, déjenme, ok. Otra cosa que quería decirles antes de eso. Manoa le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Pero el ángel de Jehová contesta con una respuesta diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿No te da indicios esta palabra? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? La Biblia nos dice en Isaías, porque un hijo nos es nacido, porque un hijo nos es nacido, luego dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, ¿ok? Más o menos, te lo estoy parafraseando. Y refiriéndose a Jesucristo. El Dios fuerte, el admirable era Jesucristo. Y entonces aquí le dice este ángel, mi nombre es admirable. Hermana, era mismo Jesucristo presentándose ante ellos. Y entonces Manoa dice que ofrece ese cabrito ahora sí sobre la peña, y el milagro que hace el ángel es que en el fuego del holocausto, él por ese fuego se sube al fuego y asciende al cielo. Hermana, entonces Manoa se le abren los ojos y dice, este no es un varón de Dios, no es un profeta, no es un hombre, es el ángel de Jehová. Entonces le sobreviene un temor profundo y le dice a su mujer, moriremos porque hemos visto a Dios. Qué temor santo le dio a Manoa. Pero luego me llama la atención la sensatez de esta mujer, de su esposa. Esa visión que ella tenía, esa claridad de ver las cosas. Y él le dice, si Jehová nos quisiera matar,
no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado esto. Y sabes qué, hermana, así era. Dios no quería matarlos, Dios quería bendecirlos, Dios quería usarlos. Dios los había escogido como instrumentos para traer a este mundo el libertador que necesitaban de la mano de los filisteos. Hermana, la mujer de Manoa cumplió su función. La mujer de Manoa hizo su parte. Ella pudo dar a luz y ver crecer a su hijo. Le puso por nombre Sansón. Sansón significa sol. Como una luz que venía a estas tinieblas espirituales en que estaban viviendo. Ok, entonces, hermana, ella educó a su hijo en el temor de Dios y con la confianza en la promesa del Señor que Él iba a liberar a su pueblo usando a su hijo Sansón. Hermana, ella pudo ver a su hijo usado, pudo ver a su hijo bendecido, pudo verlo fortalecido por la mano del Señor. La Biblia dice que Sansón peleó varias batallas con mucha gente sin, ¿cómo se dice? Armas, con la pura fuerza de sus manos que Dios le daba. Era un hombre extremadamente valeroso y fuerte. Sansón tuvo errores, hermanas. No fue perfecto. De hecho, cometió errores bastante graves porque no guardó completamente ese voto de nazareo, ese voto de consagración en su juventud. Y entonces un día, esta mujer se dio cuenta de la noticia. Su hijo vino y les dijo, me quiero casar. Y se quería casar con una filistea, con una del pueblo enemigo, de los opresores. Ella y su padre, claro que no estaban de acuerdo. Claro que lo aconsejaron. Ellos no tenían toda la Biblia en ese tiempo, pero ellos le dijeron como, eso no es correcto. Ella es incrédula, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No tenían ese pasaje para referirse, pero ellos le dijeron palabras como estas. Jueces 14, versículo 3. Y su madre, y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Hermanas, ella estaba cumpliendo su función. Ella estaba de acuerdo a la línea que ella le había enseñado a su hijo. Pero Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Y tú puedes decir, qué ingrato, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué es tan carnal? Sí, Sansón mostró mucha carnalidad y sensualidad en su vida. Pero el versículo 4 nos dice algo. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. En parte Dios había permitido esto porque Dios quería seguir liberando al pueblo de los filisteos. Entonces, hermanas, a ella le tocó tomar decisiones difíciles a su hijo. A ella le tocó acompañarlo y verlo casarse con una filistea. Yo pienso que fue un trago amargo que ella enfrentó. Ya no se menciona más a ella, qué pasó, si ella siguió viva, si no. Se menciona al final de los días de Sansón que él fue sepultado en el sepulcro de su padre, pero no se menciona nada de ella. Hermana, sabemos que Sansón juzgó a Israel por 20 años. Él sirvió liberando al pueblo de Israel por 20 años. Cometió otros errores que le costaron su vista, errores que le costaron la esclavitud a Sansón, errores que lo llevaron a la ruina. Pero al final de su tiempo, hermana, Sansón volvió al Señor completamente, de una manera total, y fue una muerte sacrificial la que tuvo Sansón, pero en esa muerte él mató más filisteos de todos los que había matado en su vida. Entonces él sí fue instrumento para liberar al pueblo de mano de los filisteos. No es la historia que nosotros quisiéramos escuchar porque estamos acostumbradas al fueron felices para siempre, ¿verdad? A los finales felices. Pero la vida, hermanas, es una vida de decisiones. Tomamos decisiones buenas, tomamos decisiones malas. Nosotros como madres, como padres, podemos tomar decisiones malas.
nuestros hijos pueden tomar decisiones equivocadas. Pero hermana, no desmayemos. Nuestro papel es seguir orando por nuestros hijos, porque ellos se consagren a Dios, porque ellos vivan para Dios, porque ellos tengan temor de Dios. Y ten la fe y ten la confianza de que tarde o temprano Dios cumplirá su propósito en ellos. No hay perfección en nosotros, hermanas, no hay perfección en nuestros hijos, pero podemos seguir siendo parte de su plan y tomando nuevas fuerzas en Él. Que Dios te bendiga, hermana.